siguientes intenciones. Por el alma de Ana Rita Ayala y Didier Fermín Guzmán, al cumplir 5 meses de fallecido, intención Miriam Ayala y familia. Por el alma de Ana Silva Mozos Cortés, al cumplir su primer mes de fallecida, intención su esposo Yesid y su hijo. En acción de gracias por la salud de la familia Librero Siervo. En acción de gracias a Dios y a las benditas almas, pidiendo por la protección, por los hijos y por las personas que empezaron a trabajar hoy, intención familia Serna Muñoz. Por la salud y recuperación de Hugo Javier Rodríguez, intención esposa, hijos y nietos. Por la salud y recuperación de Doris Tique, intención sus hijos. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención John Carlos. Por la salud de todos los sacerdotes y servidores de la salud, intención familia Gómez. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención Zaida Sánchez. En acción de gracias a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen por favores recibidos, intención familia Gaitán Sánchez y Sánchez Méndez. Y por la salud y recuperación del Padre John. Para todos, queridos hermanos, comunidad parroquial de San Lorenzo, diácono mártir, Florida 1, Florida 2, Florida 3 y Boca, Altagracia, parte de la 93, todas las personas que están viendo esta Eucaristía, oramos y pedimos a Dios por ustedes, por cada una de sus intenciones, por nuestras intenciones comunitarias. Nuestra intención principal, que oramos por el eterno descanso de Alirio Torres Moreno al cumplir su primer aniversario de fallecido, uniéndonos a la intención de sus hijos y demás familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo nuestro Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, los invito para que en esta tarde, en un momentico de silencio, ahí reunido en casa, reunido en familia, a través de este medio de comunicación que podemos percibir la celebración, pidamos a Dios que ponga su mirada sobre nosotros, sobre este corazón y esa conciencia arrepentida de esas acciones en algún momento de la vida, o tal vez ahora seguimos orando, que no van en orden a la voluntad de Dios, porque muchas veces fallamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, y tal vez en algunos momentos no fallamos en estas acciones, pero juzgamos o recriminamos las acciones de los demás. Yo te invito para que con humildad y sencillez de corazón ante la presencia del Padre amoroso, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rey. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de la gracia y del poder divino, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Entonces encontraron en discusión con él algunos judíos de la sinagoga llamada de los Liberos, juntos con otros que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, pero no podían contrarrestar la sabiduría y la fuerza que el Espíritu le infundía al hablar. Por eso sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así amotinaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y les cayeron encima. Lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín. Allí presentaron falsos testigos que afirmaron: este hombre no cesa de hablar contra este santo lugar y contra la ley. Pues nosotros lo oímos decir que Jesús, ese Nazareno, destruiría este lugar y cambiará el culto tradicional que Moisés nos dejó. Todos los que tomaban parte en la sesión del Sanedrín fijaron en él los ojos y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero y deseé tus mandamientos. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente de hablar, dando Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberíades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracia, y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a estas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó: yo se les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos,
y no porque hayan creído, viendo las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús le respondió: pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, recordemos un poco la antífona del Salmo. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Repítela ahí en casa con las personas que estén. Dile al que está al lado tuyo: me devora, Señor, el celo de tu templo. A veces es impresionante ver cómo muchas personas han interpretado a lo largo de la historia el celo de Dios. Y tal vez las personas confunden el celo de Dios con el celo del hombre. Pongamos un ejemplo. La vez pasada me decía un señor: padre, es que mi esposa me tiene atosigado porque a cada rato me vive celando posesivamente, no puedo mirar, no puedo girar. Y me dice ella a mí: pero padre, ¿acaso Dios no cela también lo que ama? ¿Acaso Dios por celo no destruyó unas ciudades? ¿Acaso Dios por celo no castigó a un pueblo? Y entonces yo le decía a ella: hay que diferenciar qué es un celo espiritual y qué es un celo carnal. El celo carnal puede llegar hasta un punto de lo que llamamos nosotros una obsesión maniática compulsiva. Y ese celo es malo. ¿Por qué? Porque ese celo lleva a que las otras personas se cohíban también de expresarse y de darse a conocer libremente, mostrarse tal y como son. Miren, mujeres y hombres también, para ambos, mujeres y hombres, cuando ustedes celan tanto a una persona, dése cuenta cómo eso lo que lleva es a que esa persona se aburra, que esa persona se canse, que esa persona se sienta que la otra persona no le corresponde en sus sentimientos, que no confía en él o en ella. Pero hay un celo que es el celo de Dios, que se llama el celo espiritual, que ese es un celo trascendental. ¿Qué quiere decir un celo trascendental? Que Dios ama, Dios respeta y Dios cuida. Ama en el sentido que Dios, por amor, nos da una opción libre, voluntaria. Y una prueba de ello, y se lo digo con el corazón, es el pecado. Pregúntense ustedes eso, ¿no? Dios no ama el pecado, pero Dios permite que nosotros pequemos. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad. Y aunque a Dios le duela, aunque para Dios sea una decisión difícil, Dios acepta también nuestro libre albedrío. Por eso en el libre albedrío nosotros podemos escoger la gracia de la salvación o la muerte eterna en la condenación, en el fuego que no apaga y que arde hasta el final, hasta el fin de los fines. Y eso es lo que hoy nos invita ese primer celo. El primer celo es un amor que se cuida, un amor que se dona, un amor que se entrega, un amor que piensa en el otro, pero un amor que también respeta la libertad. El segundo punto de ese celo de Dios: Dios ama, pero también respeta. En el respeto, Dios también es muy cuidadoso de lo que es propio para Él. Miren un ejemplo que les voy a poner. Mi papito a mí me enseñó cuando me estaba explicando a manejar carro. Mi papito siempre me decía: mi hijo, cuando algún día usted tenga una moto o un carro, no la preste, me decía él. Le decía yo: ¿por qué? Digo: porque usted cuida mucho lo que usted con tanto sacrificio y esfuerzo
ha conseguido. Cuando usted se la da a otra persona, esa persona no va a cuidar, no va a valorar, no va a apreciar lo que usted tanto construyó. En la práctica es un poco relativa, pero tiene mucha verdad. ¿No es cierto? Miren, aquellos conductores que uno los ve en un taxi, por lo menos me pasó en estos días, ese señor iba arriado, cogía un hueco, cogía el otro, y entonces me dio por preguntarle, le dije yo, tan chévere que usted en estos días ha tenido harto trabajito, ¿no es cierto? Y me dijo, sí, sí señor, gracias a Dios. Y le dije yo, y una preguntita, pero yo sabía por qué le estaba diciendo eso. Le dije yo, ¿el taxi es suyo? Dijo, no, yo soy trabajador. Y yo, ya entendí por qué era que cogía los huecos, por qué le sacaba los pistones a ese pobre carro. Pues porque en verdad lo que le importaba a esa persona era trabajar, hacerlo del producido y dejar en su bolsillo un poco de ganancia. Con Dios es al contrario. Dios respeta lo que Él nos ha dado. Y en eso Dios sí es justo. Ese es el celo de Dios en cuanto a las obras, que Dios reclama con justicia lo que Él mismo da y lo que le pertenece a Dios. Pongo un ejemplo. Hay personas que han tenido mucho y Dios se lo ha dado, y de un momento a otro pierden todo y después dicen, Señor, ¿por qué lo perdí? Entonces recordemos lo que dice la palabra: al que mucho se le da, mucho se lo pide, y mucho Dios le pide. Y en eso Dios sí es celoso. Si Dios te bendice, si Dios te da, pues Dios también quiere que tú eso que has recibido también lo multipliques, también lo des, también lo siembres, también lo riegues y también lo compartas con los demás. Cuando no somos fieles a lo que Dios nos ha dado, Dios, en el respeto de Dios, también nos corrige y duele. Y el último puntico: amor, respeto y también justicia. El celo de Dios es justicia, y es una justicia que reprende, que corrige. Y a veces esa justicia de Dios que reprende y corrige duele mucho. A mí a veces la gente me dice eso. Hay personas que me dicen, padre, estoy preocupado, mi esposo no es muy espiritual. Padre, estoy preocupado, mi esposa no es muy espiritual. Padre, estamos preocupados, nuestros hijos no son espirituales. Y yo les digo, tranquilos, más bien preocúpense para orar y pedir a Dios que tenga misericordia con aquellos que están lejos de Él. Porque en algún momento de la vida Dios hace justicia, y cuando Dios hace justicia, reprende. Y muchas veces cuando Dios reprende duele mucho. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos conoce y Dios sabe dónde nos duele más, dónde nos cuesta más. Pero no lo hace para satisfacerse Él en el dolor o en el sufrimiento nuestro. Lo hace simplemente para que eso nos toque hasta lo más profundo de la vida del alma, y sea eso hasta lo que nos llegue al fondo de nuestra pequeñez humana, que nos genera nuevamente la dependencia o correspondencia al amor infinito que Dios desde siempre nos ha regalado. Ese es el celo de Dios. Segundo puntico: el celo me devora, Señor, el celo de tu templo. Ahora viene el templo. En la palabra de Dios el templo tiene dos dimensiones. Uno, la estructura donde se congrega y se reúne la iglesia para celebrar y vivir la fe. Yo veía en estos días, por ahí decían, es que no es necesario ir a los templos. Cuidado, el templo es necesario porque es el lugar donde se congrega la iglesia, donde se reúne una comunidad que celebra la fe, que llamamos nosotros liturgia. Y Dios quiere también que la iglesia genere comunidad, genere vínculo de unidad y se congregue en una sola misión, que es orar y pedir a Dios. En este tiempo de pandemia viene el segundo elemento del celo de tu templo me devora,
que es el que ustedes tienen en sus casas, en sus hogares, pero ya no es la estructura, es el cuerpo. Recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y por eso dice que me devora, Señor, el celo de tu templo, o sea, en las dos dimensiones. Que también me duele a mí lo que hagan o hagamos algunos en el templo. Pongo un ejemplo: tantas profanaciones que se han hecho. A mí a veces me parece duro cuando celebro la Eucaristía y la estamos presidiendo en el templo, ver cómo es tan fácil personas hablando por celular. En el momento de la consagración contestan la llamada, se ponen a hablar y se paran en la puerta con el teléfono aquí en el oído. Y lo peor de todo es que hablaran pasito, pero ¡sí, aló! ¡Sí, cómo! ¡Claro que sí! ¡Nos vemos más tarde! Entonces misa. Entonces uno dice, ¿cómo hemos perdido muchas veces ese respeto, ese cuidado delicado con el templo, el lugar donde nos congregamos como iglesia, donde también está la presencia de Dios? Mira, hay personas que dicen, es que no es necesario ir a los templos, pero es que ahí está el Señor, porque ahí está el Santísimo realmente presente. Claro, en sus casas está espiritualmente, está en cada uno de nosotros, pero en el templo lo tenemos ahí, en la reserva eucarística que llamamos sagrario. Ahí está realmente presente el Señor, y por eso yo también voy al templo, para encontrarme realmente, físicamente presente con el Señor mi Dios en la presencia eucarística. Es muy fácil ver cómo hemos perdido las virtudes cristianas, el ayuno, cómo hemos perdido el abstenernos de consumir alimento antes de la comunión. Hemos perdido mucho el sentido del silencio. Es muy fácil escuchar los ruidos en el templo. Hemos perdido mucho en el sentido de los vecinos. Muchas veces el ambiente alrededor, muchas veces hay ruido, músicas paganas y todo eso, porque la gente como que se le ha ido olvidando la grandeza, el respeto y el celo que hay que tener por el templo. Jesús lo tuvo. Jesús sacó a los vendedores del templo y con unos lazos les pegó a algunos de ellos y sacó todo eso de ahí, y lo dijo muy clarito: no vuelvan mi casa de oración en una plaza de mercado. Queridos hermanos, la misión también de nosotros como iglesia, como comunidad, es cuidar ese templo hermoso, precioso, estructura que nos ha dado también el Señor para congregarnos, que tenemos en la ciudad de la Simón Bolívar. No permitan que nada ni nadie lo profane. No permita que nada ni nadie lastime esa casa de Dios, llamémoslo así, la casa de Dios. Y el segundo punto del templo del cuerpo, pues también hay que ser celosos con el cuerpo. Al cuerpo no hay que quitarle ni ponerle nada. Eso es celar el cuerpo, el templo, porque este cuerpo es sagrado, porque este cuerpo es único, porque este cuerpo va a ser resucitado. ¿Y por qué el cuerpo es sagrado? Porque dentro de nosotros está la presencia del Espíritu Santo. Por eso a mí me duele un poquito como sacerdote cuando a veces le damos más importancia al cuerpo físicamente y descuidamos lo que hay espiritualmente. Hay personas que se deprimen y se miran en un espejo: ¡ay, tan feíto que salí yo! No tengo ojos azules, no tengo ojos verdes, yo quisiera ser mono, yo quisiera... Y se pintan el pelo, y el pelo de ellos es color negro, natural, brillante, hermoso, pero prefieren pintárselo, prefieren ponerse en pestañas, cejas, y a veces como que reconocemos mal la apariencia del cuerpo, pero no nos damos cuenta que por encima de la apariencia física está esa apariencia espiritual. Y esa apariencia espiritual nos hace a nosotros bellos, nos hace a nosotros hermosos, así no lo seamos físicamente. Yo puedo dar testimonio de eso. A mí hay muchas personas que me dicen: ¡ay, padre, tan bonito que es usted! Y yo me miro en el espejo y digo: uy, pero esta señora sí le faltan los ojos, está cieguita. Pero no, es porque ven la belleza espiritual, ¿no es cierto? No la belleza física, la calidad humana, lo que nos hace ser persona, lo que nos hace ser grande.
es la capacidad interior que tengamos de mostrarle a los otros y reconocer el tesoro que llevamos dentro como templo del Espíritu Santo. Por eso no hay que maltratar el cuerpo, hay que respetarlo, hay que valorarlo. Mira, hay personas que no valoran su cuerpo. Y yo sí quiero invitar, si hay personas que me están viendo, que a veces hemos lastimado el cuerpo porque no lo hemos respetado, por favor, recuerde que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y recordemos que vamos a resucitar en cuerpo y en alma. ¿Qué cuerpo preparamos para Dios y qué alma disponemos para Él? Por eso, queridos hermanos, nunca lastimen su cuerpo, nunca lo maltraten. Habían culturas, ¿no? Hubo un tiempo de los jóvenes que salieron esas culturas donde se cortaban el cuerpo. ¿Cómo se llaman? Los emos. Se cortaban y se rompían el cuerpo. Luego salieron otros transformistas, creo que se llama, donde se hacían tatuajes por toda la cara, se ponían colmillos como vampiros, se agrandaban las orejas. Entonces bueno, creo que son transformistas, no sé si sea la palabra, pero pongo el ejemplo, y se aparentaban como si fueran calaveras, como monstruos, y yo decía, hombre, pero está bien, respetamos lo que la gente quiere, su cultura, su libre albedrío, pero ¿cómo no vamos a valorar esto tan lindo que Dios nos ha dado? Ese cuerpo tan bello, tan precioso. Uno no es hermoso y bonito porque físicamente lo sea. Miren, yo les voy a hacer un hecho de vida real, me perdonan. Yo conocí una señora de 56 años que tenía una obsesión por mandarse a alisar su piel, a cambiarse los ojos de otro color y a organizarse el cuerpo, sus caderas, su abdomen y todo eso. Y ella me pidió una orientación y me decía que si se operaba y que si estaba bien. Yo le decía a ella, uno a los 56 años tiene que preparar más el espíritu, el alma. Ya lo que viviste, viviste. Y ya la gente te va a reconocer por la belleza que llevaste cuando hablabas, cuando te expresabas. Y les comparto que la señora no me hizo caso. La señora se mandó a operar y se hizo todas las operaciones. Duró casi 3 meses padeciendo mucho el dolor y todo lo que ocasionó estas cirugías. Después de eso, yo no la conocía, queridos hermanos. A sus 56 años, cuando ella llegaba, yo la miraba y parecía una muchacha por ahí de 27 años. Perfecta quedó. 3 meses después, tuvo un accidente la señora donde perdió la vida. Y recuerdo tanto las palabras del esposo que a mí nunca se me va a olvidar. Y me decía él, antes de ella hacerse la cirugía, yo le dije a ella, mi amor, cojamos más bien ese dinero, vayámonos a pasear, disfrutémoslo, porque la vida es corta y no sabemos hasta cuándo Dios nos tenga. Ella nunca contó con que iba a quedar en un accidente. Y yo le decía al Señor eso, mire, si uno con plata pudiera detener los años, las cosas serían diferentes. Yo no me operaría la cara, ni el cuerpo, ni la cintura, yo me operaría los años para poder detenerlos. Pero queridos hermanos, el tiempo nadie lo detiene. Hay personas que dicen, ay, Amparo, quizás es tan jovencita, de los tantos años que... Pero algún día también va a morir. Algún día tendrá que rendirle cuentas a mi Dios. Algún día también será polvo, como lo recuerda la palabra. Queridos hermanos, no nos preocupemos solamente por lo accidental. No le estoy quitando mérito a lo accidental, a lo físico, porque también una persona bien presentada, bien arregladita, que huela rico, que se vea bien, también agrada. Pero también no descuidemos la parte humana, la parte espiritual. Reconocer que mi cuerpo lo tengo que respetar, que mi cuerpo lo tengo que valorar. Y por eso les doy una orientación. No mendiguemos amor. No necesitamos mendigar amor, porque el Señor nos ha dado el amor verdadero y la grandeza verdadera en la presencia del Espíritu Santo.
Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, lleva de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas a tu presencia, para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte uno por todos, para librarnos del morir eterno. El más quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unido a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel, en esta Eucaristía comunitaria donde ponemos en el altar del Señor las intenciones que cada uno de ustedes han ofrecido, y con todos los que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que viven en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Alirio Torres Moreno. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de los Apóstoles, cuantos vieron en tu amistad de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a pasos dejo, mi pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Los hermanos, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú. Señor, mi fortaleza eres tú. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz De perpetua. nuestros amigos, familiares por los que ofrecemos la Eucaristía difuntos, y nuestro hermano Alirio Torres Moreno, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar, quiero compartirles otra cosita
de la predicación que se me vino ahorita a la mente. Cristian, háganme un favor, cojan el peluche, pero ténganlo ahí, claro, no me lo va a pasar. Me hizo acordar porque acá hay un peluche y yo recuerdo tanto a mi mamita, que mi mamita dice: no hay muñeco más lindo en la vida. Yo pensé que iba a decir que mi hijo, pero dijo: no hay muñeco más lindo en la vida que el Iti. Y yo no sé si saben ustedes quién es Iti, ¿no? ¿Se acuerdan el marcianito de Iti, mi casa, Iti? Y mi mamá dice que ese marciano es lo más lindo que ella ha podido haber visto en la televisión, y nos tenía del cuello a mi hermano y a mí diciendo: yo quiero un Iti, yo quiero un Iti. Entonces así, présteme, Cristian. Mire, y tocó conseguírselo, vea. Y yo sé que ahí más de uno están diciendo: ¡ay, tan bonito ese Iti! Y esto es lo más feo que yo he visto en mi vida. Pero ahí es donde les estoy diciendo y les estoy recordando lo de la palabra de Dios. No se preocupen por cuidar solamente lo exterior, cuidemos lo interior, porque el Espíritu Santo hace que esto exterior, el templo de nuestro cuerpo, sea la mejor ofrenda y la mejor entrega al Señor. Démonos cuenta de eso, y no solo con el Iti, ya lo puede llevar para allá. Me imagino que en sus casas no faltan las señoras o las jovencitas que: mamá, yo quiero de cumpleaños de Navidad un chuej. Y ese chuej es feo, es marciano también. El ogro, perdón, es un ogro, con los tapones acá, pero más de una persona lo compró y lo puso en la sala porque, uy, es que el chuej, eso es lo más hermoso que hay en la vida. Mire otra cosa particular de los peluches, ¿no? Los koalas. Usted viene en un koala no es bonito, pero el koala inspira mucha ternura. Un oso perezoso, mírenlo por la televisión, esos osos perezosos tienen esas garras largas, casi no tienen ni forma, pero uno los ve ahí, los palitos ahí así dormidos, acostados, y le parece a uno eso una cosita toda tierna, toda... es la expresión, ¿no? Es lo que llevamos por dentro, que lo que llevamos por dentro, que el Espíritu Santo transforme nuestro cuerpo y así respetemos este cuerpo, porque es sagrado, es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Motivados a reconocer que tenemos que crear el templo, estructura, la casa de Dios de oración y el templo de nuestro cuerpo, porque en él está el Espíritu Santo, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que mi Dios me los bendiga, querida comunidad. Feliz tarde en familia, unidos en oración.